Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, pasión y giros inesperados en las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino aquellas que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan con ganas de más. Hoy vamos a hablar de dos series icónicas que han marcado un antes y un después en la televisión turca y que, estoy segura, os van a enamorar. Hablaremos de Amor Prohibido y de series que exploran el tema del poder desde diferentes perspectivas. Así que si sois fans de las historias de amor complicadas, de los personajes con secretos y de las tramas llenas de ambición, este es vuestro vídeo. Antes de empezar, quiero invitaros a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido como este y, además, no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas y mucho más. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Empecemos por Amor Prohibido, conocida originalmente como Aşk Memnu. Esta serie es, sin duda, un clásico moderno. Si no la habéis visto, tenéis que hacerlo. Y si ya la habéis visto, seguro que entenderéis por qué la incluyo en esta lista. La historia gira en torno a Biter, una joven y bella mujer que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Adnan tiene dos hijos, Nihal, una joven que aún está procesando la pérdida de su madre, y Bülent, un niño pequeño. La vida de todos cambia radicalmente con la llegada de Biter a la mansión. El drama comienza cuando Biter conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y carismático con fama de mujeriego. La atracción entre Biter y Belul es instantánea e incontrolable. A pesar de sus intentos por resistirse, terminan cediendo a la pasión, dando inicio a un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Lo que hace que Amor Prohibido sea tan adictiva es la complejidad de sus personajes. Biter no es simplemente una mujer malvada que se aprovecha de un hombre mayor. Ella es una mujer llena de resentimiento hacia su madre, Firdevs, una mujer ambiciosa y calculadora que siempre ha priorizado el dinero y el estatus social. Biter ve en su matrimonio con Adnan una oportunidad para vengarse de su madre y para escapar de la vida que le espera si se queda soltera. Belul, por su parte, es un personaje encantador pero también inmaduro e irresponsable. Vive la vida al máximo sin pensar en las consecuencias de sus actos. Aunque se siente atraído por Biter, también le teme al compromiso y a la idea de asumir responsabilidades. Adnan Bey es un hombre bueno y honesto que solo quiere lo mejor para su familia. Es ciego ante la realidad y confía plenamente en Biter y Belul, lo que hace que su traición sea aún más dolorosa. Nihal, la hija de Adnan, también juega un papel importante en la historia. Ella está enamorada de Belul y sufre en silencio al ver cómo él la ignora. La serie explora temas como el amor, la traición, la ambición, la venganza y las diferencias de clase. La ambientación es impecable con una mansión lujosa y una vestimenta elegante que reflejan el estatus social de los personajes. La banda sonora es preciosa y acompaña a la perfección las escenas de drama y romance. Pero Amor Prohibido no solo es una historia de amor prohibido. También es una reflexión sobre la hipocresía de la sociedad turca de la época, las presiones sociales que enfrentan las mujeres y las consecuencias de las decisiones que tomamos. El final de la serie es impactante y deja una huella imborrable en el espectador. Prepárense para llorar a mares. Ahora pasemos a las series turcas que exploran el tema del poder. Este es un tema recurrente en muchas series turcas y se aborda desde diferentes ángulos: el poder político, el poder económico, el poder familiar, el poder del amor. A continuación, os hablaré de algunas series que considero que exploran este tema de manera especialmente interesante. La primera que quiero mencionar es Süleyman, el Gran Sultán, o Muhteşem Yzyl. Esta serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y controvertidos del Imperio Otomano. La serie muestra su ascenso al poder, sus conquistas militares, sus intrigas palaciegas y, por supuesto, su historia de amor con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Süleyman, el Gran Sultán, es una serie épica con una producción impresionante. Los decorados, el vestuario y las batallas están recreados con gran detalle. La serie también es muy interesante porque nos muestra una visión diferente de la historia otomana, desde el punto de vista de los turcos. El tema del poder se explora en la serie a través de las luchas internas por el control del harén,
las conspiraciones políticas y las decisiones militares de Suleimán. La serie también nos muestra cómo el poder puede corromper y cómo las personas pueden llegar a hacer cosas terribles para mantenerlo. Otra serie que explora el tema del poder de manera muy interesante es Ethel. Esta serie es una historia de venganza en la que Homer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y su novia y es encarcelado injustamente. Después de pasar años en prisión, Homer escapa y se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro y adoptar una nueva identidad, Ethel. Ethel regresa para vengarse de aquellos que lo traicionaron y destruyeron su vida. La serie está llena de giros inesperados y personajes complejos. El tema del poder se explora a través de la lucha de Ethel por recuperar lo que le fue arrebatado y por castigar a aquellos que lo dañaron. La serie también nos muestra cómo el poder puede ser utilizado para manipular y controlar a las personas. Cucur es otra serie que explora el tema del poder, pero desde una perspectiva diferente. La serie se centra en la familia Koobal, una familia poderosa que controla el barrio de Cucur en Estambul. Cucur es un barrio peligroso y marginal donde la familia Koobal impone sus propias reglas. Cuando Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Cucur después de años de ausencia, se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia y a proteger el barrio de las amenazas externas. Cucur es una serie llena de acción, drama y personajes carismáticos. El tema del poder se explora a través de la lucha de la familia Koobal por mantener el control de Cucur y por proteger a su gente. La serie también nos muestra cómo el poder puede ser una carga y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Finalmente quiero mencionar Yark. Esta serie legal y de suspense sigue la vida de Ilgaz, un fiscal idealista, y Ceylin, una abogada testaruda, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. La serie explora temas de justicia, moralidad y las complejidades del sistema legal turco. El poder se manifiesta en la serie a través de la influencia de las familias ricas y poderosas, la corrupción dentro del sistema judicial y la lucha por la verdad en un mundo donde la justicia a menudo se ve comprometida. La serie mantiene al espectador al borde del asiento con giros inesperados y dilemas morales que obligan a los personajes a tomar decisiones difíciles. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema del poder de manera interesante. Cada una de estas series tiene su propio estilo y enfoque, pero todas comparten la característica de mantener al espectador enganchado desde el principio hasta el final. En resumen, hoy hemos hablado de Amor Prohibido, una serie icónica que explora el amor, la traición y la ambición en un entorno de lujo y sofisticación. También hemos explorado algunas series turcas que abordan el tema del poder desde diferentes perspectivas, mostrándonos cómo el poder puede influir en nuestras vidas y cómo las personas pueden llegar a hacer cosas terribles para obtenerlo o mantenerlo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya inspirado a ver alguna de estas series. Si ya las habéis visto, me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? ¿Qué os parecieron los personajes de Amor Prohibido? ¿Qué otras series turcas creéis que exploran el tema del poder de manera interesante? Dejadme vuestros comentarios y recomendaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos mis próximos vídeos sobre series turcas y mucho más. Hasta la próxima.